de reunión. Mantenga despejados los pasillos, escaleras y salidas de emergencia del recinto. En caso de activarse la alerta sísmica, conserve la calma, permanezca en su lugar y siga las instrucciones del personal. En caso de incendio, mantenga la calma y evacúe el recinto siguiendo las instrucciones. Si requiere atención especial, indíquelo al personal del staff del evento. En caso de evacuación, diríjase al punto de reunión de manera ordenada y en silencio siguiendo la ruta de evacuación señalizada. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a la comisionada presidenta de la COFESE, Andrea Marván Saltiel, y por supuesto también a Pedro Salazar Ugarte, exdirector de este instituto e investigador también. Muchas gracias a quienes están presentes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el aula Floris Margadant y en el aula Centenario, y a quienes también nos siguen a través de redes sociales. Quiero agradecer, en primer lugar, a la comisionada presidenta por convocar, junto con este Instituto de Investigaciones Jurídicas, a este foro de discusión académica sobre un tema de gran relevancia de cara a la reforma de diciembre de 2024, la iniciativa de reforma a la Ley de Competencia. Es función de la universidad el crear espacios académicos de discusión de los temas de relevancia nacional, como sin duda lo es la regulación en esta materia. La competencia económica es un derecho de doble vía, pues por una parte protege los derechos de proveedores de bienes y servicios, lo que favorece el crecimiento económico, pero también resulta fundamental para la protección de los derechos humanos, en especial de los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando existe distorsión o irregularidades en el mercado, se están afectando los derechos económicos. De manera conexa, la vulneración en el acceso económico daña también la posibilidad de gozar de mejores bienes y servicios como pueden ser la salud, el transporte, la alimentación, entre otros, menoscabando el desarrollo social de los individuos y colectivos dentro de una sociedad. Carlos Reyes señala que, y cito, un ambiente de libre competencia. Las empresas realizan actividades bajo criterios de competitividad, lo que significa que deben esforzarse para obtener mayor presencia comercial y preferencia en los consumidores por encima de sus competidores. Fin de la cita. El mismo autor señala que a los estados corresponde fomentar ambientes de competencia favorables para las personas consumidores, a la par que genera un equilibrio y vigilancia en beneficio del desarrollo económico. Al fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en la competencia, así como generar políticas públicas enfocadas en el desarrollo, evitando los proteccionismos y monopolios que corresponden al Estado. Los derechos de las personas consumidoras deben colocarse al centro de la discusión sobre competencia económica como agentes que hacen usos de esos bienes y servicios como protagonistas del proceso económico. En este sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor refleja cómo la competencia económica no debe dejar de lado la protección de los derechos humanos, en la medida en que el artículo 28 de la Constitución garantiza la libre competencia y concurrencia, reconociéndola como un derecho fundamental. Es necesario establecer un diálogo que salvaguarde los derechos humanos, económicos y sociales a través de los derechos de los consumidores, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar la concurrencia y la libre competencia, pero que no deje de lado también las desventajas que presentan ciertos grupos de la sociedad durante el desarrollo de las actividades económicas. Como es de conocimiento público, en diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, en el que, entre otras modificaciones, se reforma el artículo 28 de la Constitución, ante el cual también se extinguen algunos órganos autónomos, entre ellos la Comisión Federal de Competencia Económica. De acuerdo con el artículo 10º transitorio de la reforma, la COFESE se extinguirá 180 días después de la entrada en vigor de la nueva legislación secundaria en materia de competencia y libre concurrencia y en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que expide el Congreso de la Unión. Las funciones de la COFESE serán transferidas a la nueva autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, que de acuerdo con el artículo 10º transitorio contará con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Asimismo, tendrá independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento. Lo anterior con el fin de garantizar la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos. Mediante iniciativa de abril de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum remitió al Senado de la República el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. La constitución del nuevo órgano y la ley que regulará la competencia económica son, sin duda, indispensables para el desarrollo económico de nuestro país y para la protección de los derechos de las personas consumidoras. Estoy cierta de que las discusiones de este espacio académico abonarán a la propuesta para el beneficio de nuestro país y de las personas que en él habitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por darnos la bienvenida y por acogernos en esta máxima casa de estudios y en este instituto. De verdad, un gran agradecimiento a esta universidad, a ti en particular y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por prestar este espacio para que a través, como muy bien lo acabas de poner, de un diálogo diverso, plural, en el que el día de hoy están presentes académicos, expertos, funcionarios, exfuncionarios de la autoridad de competencia, en el cual podamos discutir de una manera imparcial y objetiva esta nueva iniciativa en la cual se contiene, o bueno, en la cual se reformará la ley de competencia y se sustituirá a la COFESE en una nueva autoridad de competencia. Quiero agradecer también especialmente a la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, a Jimena Escobedo, que creo que también es muy importante poder escuchar el punto de vista de la cabeza del sector y que representa, digamos, a esta nueva autoridad y que está por nacer. Bueno, pues creo que con eso podríamos empezar. No sé, Pedro, si tú quieres agregar algo. No, en verdad simplemente agradecer. Gracias, directora. Muchas gracias, presidenta. Y simplemente subrayar la importancia de la naturaleza, como decía la directora del instituto, de este tipo de encuentros en los que convergen la visión académica con la pluralidad, la imparcialidad, la objetividad que deben distinguirla, pero también con la visión de organismos públicos que hasta ahora tenían una calidad jurídica particular de autonomía constitucional y que se transformarán ahora en un órgano sectorizado, un órgano descentralizado de la administración pública, sectorizado en la Secretaría de Economía y que nos permite también tener un diálogo con el gobierno de la República, lo cual me parece sumamente venturoso y digno, digamos, de celebrarse, porque al final los diseños y funcionamientos institucionales dependen de esas sinergias y de esos acompañamientos entre esfuerzos de distintas instituciones. Así que muchas gracias a ustedes dos por invitarme a acompañarlas en esta mesa inaugural y felicidades por la organización de este evento. Gracias. Tenemos 20 minutos. Tenemos 20 minutos, ¿correcto? Sí. Así que... Bueno, quizás solamente un poco explicar e introducir qué será, digamos, este ejercicio en el cual tendré la oportunidad de platicar con Andrea Marván. La idea es que sea más una suerte como de entrevista en la cual ella pueda, digamos, compartir con nosotros cuáles son sus perspectivas de la transformación institucional que se está viviendo actualmente en la autoridad de competencia del país y obviamente desde la perspectiva de su experiencia. Como ustedes saben, Andrea Marván Saltiel es una distinguida abogada con más de 20 años de experiencia, digamos a caballo entre algo de práctica privada, pero sobre todo cuestiones vinculadas con la vida pública y también con la actividad académica. Después de 10 años de actividad al interior de la COFESE,
desde su ingreso y de haber ocupado distintos cargos dentro de la misma, cargos directivos, pero también cargos ejecutivos. Se convirtió en comisionada del Pleno Rector de esa organización en 2012, si no me equivoco, y posteriormente, 2022 sí. ahí pasaron los 10 años. En 2012 ingresó y en 2022 se convirtió en comisionada y posteriormente en presidenta por, decisión del presidente de la República y obviamente del Senado de la República, como el procedimiento jurídico establecía. Andrea ha tenido no solo experiencia al interior de la autoridad en México, sino también, y esto creo que valdrá la pena platicar también un poco, desde la perspectiva también internacional. Es decir, ha tenido oportunidad, y de eso le haré un par de preguntas, de mirar cómo ha ido evolucionando la agenda desde la perspectiva del derecho comparado y de la práctica institucional comparada, y también la influencia y el peso específico de México en este ámbito, digamos, tan importante como es el de competencia económica. Antes de iniciar, solamente quiero agradecer a quienes nos acompañan aquí el día de hoy, de las distintas instituciones que están presentes y que participarán en el foro, y por supuesto a quienes han tenido también responsabilidades dentro de la propia COFESE y están también el día de hoy, quienes tienen responsabilidad en la Secretaría de Economía, por supuesto, y que en verdad creo que tiene un valor enorme que nos acompañen en un diálogo de esta naturaleza. Sin más, Andrea, yo lo primero que te quisiera preguntar en este diálogo que nos han pedido de 20 minutos es, tú has tenido una perspectiva, digamos, panorámica a lo largo del tiempo, de la COFECO a la COFESE y a lo que ahora vamos a enfrentar con esta nueva autoridad antimonopolio que tiene particularidades propias. Y creo que una valoración tuya de esta evolución institucional, de esta transformación institucional, pues resulta muy útil para iniciar esta charla. Es decir, ¿cuáles serían los puntos que tú subrayarías, digamos, venturosos en esas transformaciones, problemáticos en las mismas y también aquellos en los que has detectado que han habido ajustes que probablemente debieron de girar en otra dirección? Muchas gracias, Pedro, y nuevamente muchas gracias por el espacio y por la invitación y la apertura. Como muy bien lo mencionaste, yo llevo en la comisión, entré desde que era COFECO, me tocó ver la evolución a COFESE y ahora estoy viviendo parte de esta transformación en la que la COFESE pasará a ser otra autoridad de competencia. Precisamente cuando yo entré a la comisión en el año 2012, acaba de pasar una reforma legislativa bastante importante dentro de la propia COFECO, es decir, antes de que evolucionara a ser un órgano constitucional autónomo. En esta reforma se le habían dado facultades, digamos, mayores, se habían aumentado en bastante medida las sanciones, esto impulsado mucho por algo que, como mencionaste, hablaremos después, pero impulsado mucho por las mejores prácticas internacionales en las que a la autoridad de competencia se le dio facultad pues de hacer visitas de verificación sorpresa, porque de lo contrario hubiera sido imposible encontrar evidencia de acuerdos que violen la ley, en el que también, a fin de que, como se diría comúnmente, a las empresas, digamos, no les convenga cometer prácticas anticompetitivas, en el que también había habido un aumento importante a las multas y a las sanciones. Entonces, el momento, o mi primera perspectiva y mi primer acercamiento fue entrar a un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, pero que estaba adquiriendo mucha fuerza y mucho impulso y había tenido digamos, unas facultades nuevas. Posteriormente vino la evolución a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la COFESE, en el cual también se dieron aún mayores sanciones y también aún mayores consecuencias. Esto a mí lo viví desde el área técnica o el área de la COFESE que llevaba las investigaciones. Pero digamos que esto me hizo a mí, o me forjó en la manera en cómo se tiene que ver la política de competencia, en la función y la relevancia que puede tener la autoridad de competencia teniendo una incidencia real en la realidad de las personas. Esta, digamos, evolución de desconcentrado a autónomo y ahora lo que sigue me ha permitido ver cómo a través de diferentes andamiajes o arreglos institucionales, al final lo que importa o lo que cuenta, yo diría son 3-4 cosas y seré muy breve para que podamos cubrir todo. Primero, ¿cuál es el diseño? La relevancia de que la autoridad sea constitucionalmente autónoma o no, sea un órgano colegiado, sea un órgano que esté dotado con
con una importante independencia, tanto técnica como operativa, como también presupuestaria, para que esas decisiones se puedan tomar de la mejor manera posible y garantice que sean imparciales. 2, la relevancia de tener sanciones que sean lo suficientemente fuertes para que disuadan las prácticas anticompetitivas. Y no solamente las sanciones, sino que se cuente con las herramientas necesarias para que esas sanciones sean un riesgo real. Es decir, no basta con que la multa pueda ser hasta por el 10% o como se está planteando en esta iniciativa, incluso mayor al 10% de los ingresos de las empresas, sino que además la autoridad debe de contar con las herramientas necesarias para poder identificar, investigar y sancionar esas prácticas. Es decir, se necesita de una constante modernización y reforzamiento de las herramientas de investigación. Creo que eso es lo que hemos visto, digamos, una constante en la evolución. Y si se analiza, y no quiero yo spoilear porque vienen mesas, creo, bastante especializadas con expertos en estos temas, pero si se analizan estos 2 componentes o 3 del andamiaje institucional o la organización de la institución con herramientas y con sanciones, y también, por supuesto, muy importante, con procedimientos en el que se pueda escuchar a los acusados, en el que se les pueda dar certeza, eso es lo que lleva a una política de competencia fuerte y a una autoridad de competencia que pueda incidir en mejorar la calidad de vida de la población. Subrayo un punto que me parece muy importante, bueno, es como muy analizado y muy discutido, sobre todo en materia penal, desde los tiempos de Beccaria. Esta idea de que lo que disuade a la comisión del delito no es la cuantía de la pena, sino la certeza de la misma. Es decir, la capacidad de la autoridad de hacer efectivamente, digamos, materializables las sanciones que contempla la legislación. Pero no quiero obviar un punto que ha sido un punto en el caso de la COFESE y en el caso de otras instituciones que también están en proceso de transformación por reformas constitucionales y legislativas, que es el tema que ya señalabas, y que es el de la autonomía constitucional. Es decir, durante algún tiempo, en un contexto político institucional determinado, no solo se celebró, sino que se aceleró un proceso de dotar de autonomía a distintas instituciones, que no estoy aquí a mencionarlas todas. Tú y yo tuvimos un programa de eso hace como 10 años. Como 10 años, ya lo analizamos hasta tal. Pero fue interesante porque era un momento en el que las autonomías se volvían, digamos, de alguna manera el parámetro de potencial éxito de autoridades en ciertas áreas estratégicas de gestión del sector público, y además todos y cada uno de esos órganos provenían de distintas dependencias del Poder Ejecutivo, todos y cada uno. Y ahora, bueno, hay digamos, en el sentido textual, no peyorativo, hay una regresión hacia volver a incorporar de distintas maneras y en distintas figuras al Poder Ejecutivo, como es el caso de la COFESE, en esta nueva figura de un órgano descentralizado de la administración pública, sectorizado en la Secretaría de Economía. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿qué significa esto? ¿Qué impactos puede tener? ¿Qué ventajas y eventualmente qué desventajas tiene? Sí, y de verdad, perdón que lo comenté, pero tuve un déjà vu de una plática tuya y mía cuando crearon a los órganos autónomos. Cuando crearon a la COFESE. Hace 12 años. Me pareció muy significativo que ahora estemos aquí otra vez comentando los cambios recientes. A ver, creo que algo que comentas, y me parece muy atinado, es que en primer lugar lo que está pasando con la autoridad de competencia no es un hecho aislado, sino es un hecho que está pasando respecto de otras políticas públicas o respecto de otros órganos reguladores. Pero segundo, y yo aquí me voy a salir de lo nacional y creo que a veces hay que quitar la mirada de lo que está pasando en México, también es algo que está pasando alrededor del mundo respecto a autoridades de competencia y respecto de otras autoridades. Es decir, se está viendo un fenómeno en el que me parece la realidad en la que nos encontrábamos como país e internacionalmente es completamente distinta y es muy diferente a lo que estaba pasando hace 12 años. Hoy, en los foros internacionales, las autoridades de competencia nos preguntamos constantemente cómo podemos hacer o cómo podemos cumplir con nuestro mandato de sancionar e investigar estas prácticas que son tan dañinas, pero a la misma vez que esto sea, digamos, una herramienta que tiene que coexistir con otras políticas públicas y con otras prioridades que tienen los diferentes estados y en diferentes realidades. Entonces, en primer lugar, creo que tomándolo desde una perspectiva nacional más amplia e internacional, yo podría decir la autonomía
digamos, la autonomía no tiene que ser un fin en sí mismo, sino hacia qué está trabajando o cómo está trabajando y qué está logrando. En segundo lugar, respecto de la política de competencia en particular y las autoridades de competencia, hay que decirlo que México sí había logrado esta máxima autonomía constitucional, pero no es una constante o no es lo común en otras jurisdicciones y respecto de otras autoridades. Hay diferentes diseños institucionales en el que siempre que se cumplan estos requisitos de los que hablábamos hace un momento en la primera pregunta, es decir, que sean decisiones imparciales, técnicas, que se respete debido proceso, que se tengan herramientas fuertes para investigar y sancionar y que a su vez se tengan las sanciones suficientes para que sean disuasivas, el menú, no lo quiero poner como un menú, pero las opciones pueden ser diversas. Lo importante es que no se pierda la esencia y que por supuesto no se pierda, que ojalá lo podamos tocar después, pues que no se pierda el valor más importante que tiene la Comisión y el activo más importante que tiene la COFECE, que es su gente. Esta gente es la que pues ha ganado prestigio internacional, genera cooperación institucional con otros órganos de gobierno, tanto nacionales como internacionales, y gracias a ellos, digamos, es que esta política ha podido evolucionar y ahora se tendrá que adaptar a una nueva realidad. Sobre ese punto me interesa mucho detenerme, porque de nuevo no amplifico a otros órganos constitucionales autónomos, cada uno tiene su experiencia propia, pero una de las objeciones también desde la opinión pública especializada, desde la academia, en fin, ha sido precisamente el posible costo de capital humano especializado y formado a lo largo del tiempo, que en distintas áreas, y en particular en el caso de la COFECE, tú lo decías, pues se han vuelto quizá el bien más valioso, un bien más valioso que además ha adquirido capacidades técnicas en un área que es sumamente compleja. La manera incluso en la que se integraba anteriormente este órgano ahora ha cambiado, pero era compleja desde los exámenes que se requería acreditar para poder aspirar a tener un cargo en el órgano directivo, y eran además exámenes técnicos que requerían expertise en distintas materias, no exclusivamente en una. Bueno, ahí me pregunto, ¿cómo ves esa transición? Sé que no es responsabilidad tuya garantizar lo que sucederá, pero ¿cómo ves esa transición y cuáles serían los argumentos para, digamos, sostener la necesidad de que el expertise técnico y la experiencia acumulada se mantengan en la nueva autoridad? Mira, creo que primero que nada es importante recalcar o señalar que la propia iniciativa establece de manera expresa que todos los recursos jurídicos, materiales y humanos de la Comisión se van a transferir a la nueva autoridad de competencia. ¿Cómo? Creo que el cómo es en algo en lo que estamos trabajando incansablemente desde hace varios meses para garantizar que sea una transición, digamos, lo más suave posible, una transición en la que los procedimientos no se interrumpan, es importante decirlo. La COFECE no ha dejado de trabajar y la gente no ha dejado de trabajar un solo día. Y yo me iría no solo al nivel en el que se eligían entonces a los comisionados que tenían que hacer un examen. Te voy a poner algunos ejemplos concretos de las capacidades que se tienen. Hace varios años se creó una Dirección General de Inteligencia de Mercados. Esa Dirección General tiene capacidad para hacer análisis forense completamente con herramientas tecnológicas para poder ir y copiar información que tienen las empresas en sus oficinas, y gracias a esos análisis forense es que se han podido detectar y sancionar acuerdos colusorios que dañan muchísimo a los mexicanos, como en medicamentos, como en aerolíneas, en muchos otros mercados, en transporte, etcétera. Otro ejemplo, no solamente se tienen estas herramientas forenses, sino que se cuenta con equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios que hacen análisis econométrico, pero que a su vez tienen que hacer una argumentación jurídica sólida, porque esto tiene que pasar en Poder Judicial, y que se tiene que demostrar no solo con los correos, sino también con la evidencia económica que existe. Esto nos ha llevado a que el 90% de las decisiones de la Comisión son confirmadas en Poder Judicial. Entonces creo que qué mayor ejemplo que ese, y yo insisto, creo que es muy importante recalcar cómo la propia iniciativa reconoce que todo esto se transferirá, reconoce la validez de todas las actuaciones que ha hecho la Comisión, y pues también recalcar que incansablemente estamos trabajando para que sea una
transición en la que las cosas sigan funcionando durante la transición y después de la transición. A ver, hablamos ahí más, digamos, del personal técnico, operativo, que hace que las decisiones fluyan y que las decisiones sean lo sólidas que tienen que ser para resistir las impugnaciones a las que seguramente tendrán que resistir. Pero un dato que te pregunto en tu experiencia cotidiana, la reducción de 7 a 5 integrantes del Pleno. A ver, ¿qué supone eso desde el punto de vista, digamos, de las cargas de trabajo, que sí, nos lo preguntamos sí. también. No, iba a decir lo preguntamos, que mejor se lo pregunten a los que ya no están en la comisión. No, pero la pregunta a ver, nos lo preguntamos, por ejemplo, que nos dedicamos a estudiar Poder Judicial, ¿qué va a pasar con una corte más pequeña, sin 2 salas? En fin, es una pregunta que flota en el ambiente hoy en distintos órdenes. Es una pregunta muy válida y creo que nos podemos ir a la experiencia internacional y también a lo que pasaba antes. Previo a ser COFESE, la COFECO ya tenía 5 comisionados. Con la autonomía constitucional se subieron a 7. Pero si ves a otras autoridades de competencia en el mundo, empezando por el FTC o la Federal Trade Commission o la Comisión de Comercio de Estados Unidos, son 5 comisionados. Hay muchos órganos de competencia en el que, digamos que es raro que sean más de 5. La autoridad de competencia en España sí son más de 5, pero la sala que ve solamente competencia son 5 comisionados, porque tienen salas que ven otros temas regulatorios que no tienen que ver con competencia. Entonces yo te diría que en cuanto a este número o inclusive a los requisitos para elegir a quienes encabezarán los órganos y a la composición de la nueva autoridad de competencia, es algo que esta iniciativa está bastante acorde o alineada a diferentes prácticas internacionales. Entonces, si nos vamos a lo que es lo común internacionalmente, pues es muy normal que sean 5 comisionados o inclusive menos. Ok. Antes de ir, digamos, exactamente, además a tu experiencia como presidenta de la Red Internacional de Competencia y a tu experiencia, una concretísima que tiene que ver con una cuestión casi de coyuntura, no es 2025, será 2026 formalmente, y no es el mismo mundo de hace algunos meses que el mundo actual, ni el mismo vecino el que tenemos, pero el TEMEC se va a discutir. Y en ese contexto de discusión, ¿cómo gravita el tema de esta reforma, de esta transformación institucional, del papel de esta nueva autoridad antimonopolios, ahora COFESE, en esa discusión? Sí, creo que es un tema muy relevante y insisto, posiblemente sea un tema que saldrá en las siguientes mesas, pero me parece que el referente debe ser, me voy un poquito atrás, el TEMEC tiene un capítulo muy extenso en materia de competencia, el cual dice que tiene que existir una autoridad de competencia, punto número 1 muy importante. 2, establece varios requisitos o garantías procesales que se debe cumplir. Su independencia, autonomía de decisión. Exactamente, y además también establece la separación entre la autoridad que investiga y la autoridad que sanciona. Yo creo que en términos generales se cumple con tanto procesal, con las garantías procesales, se cumple expresamente con la separación de la autoridad investigadora y la autoridad que sanciona, esto inclusive a nivel constitucional, y además muy importante, hay un transitorio en la iniciativa que reconoce que el titular de la autoridad investigadora, es decir, el fiscal de la comisión, permanecerá en su cargo. Entonces, durante para la garantizar transición al menos. Durante la transición al menos y hasta que termine su encargo, él podrá permanecer ahí. Y 2, si regresando a la Comisión de Comercio de Estados Unidos, que digamos es lo más comparable con la COFESE y que además debe ser el estándar, porque es el estándar de nuestro par y con el cual vamos a estar negociando revisando o renegociando el Tratado de Libre Comercio, es un andamiaje institucional bastante similar, en el que tienes 5 comisionados, en el que el Ejecutivo Federal propone a los comisionados y son ratificados por el Senado, en el que el periodo de nombramiento de los comisionados trasciende a los propios sexenios del Poder Ejecutivo, en el que son plazos fijos que van a durar los comisionados en el encargo, en el que la remoción es solamente por causa, es decir, no se puede hacer una remoción libre, y pasando a lo procesal, me parece que también se cumplen con esas garantías que son bastante extensas. Entonces, de cara a lo que viene, por lo menos, o por lo que hace a la materia de competencia, creo que acaba generándose una autoridad bastante equiparable a la Comisión de Estados Unidos, y hay un punto también, creo, muy relevante, en la propia iniciativa. La iniciativa no solamente reforma la ley de competencia, también reforma
tú y yo que somos abogados, la ley de entidades paraestatales y le crea un régimen especial a este órgano descentralizado. Entonces, parecería que dentro de la propia administración pública sí se tendrá una autoridad descentralizada, un órgano descentralizado con una cabeza de sector, pero que tendrá un régimen bastante especial dentro de la propia administración pública que permitirá o que podrá permitir, digamos, que se continúe tomando decisiones técnicas, colegiadas, independientes, etc. Muy bien, no lo has dicho tú, lo digo yo, pero lo que nos has descrito es que la reforma, aunque implica una transformación relevante, aunque ha sido objeto de discusión pública, como todas las demás y como todas tienen que serlo, no es una mala reforma. Es decir, es una reforma que no priva a México de contar con una autoridad capaz de realizar la función que le corresponde realizar en un mundo, además, en el cual estas autoridades juegan un papel muy importante. Lo que sí dijiste tú, y entonces ya no te lo pregunto, es ¿cuál es, digamos, más o menos la tendencia de derecho comparado y de políticas públicas comparadas en esta materia? Y nos has dicho que México no rompe con esa tendencia, sino que de alguna manera continúa en sintonía con el mundo. Pero el papel de México, sería mi última pregunta, Andrea, el papel de México en esa dimensión internacional, es decir, ¿cómo se ve a México? ¿Qué voz tiene México? ¿Cuál es, digamos, la agenda y la responsabilidad como país, como Estado, en la discusión específica en un mundo en el cual, y yo no soy economista, ya lo dijiste bien, soy abogado, pero bueno, los vaivenes económicos se pintan solos? Es algo que tú mencionabas hace poco. México tiene un reconocimiento internacional muy importante en materia de competencia. Como lo mencionabas, hace poco fui yo seleccionada por unanimidad como la cabeza de la Red Internacional de Competencia, que es la única organización a nivel internacional que existe, que agrupa autoridades de competencia. Es decir, es una autoridad que agrupa 140 autoridades de competencia alrededor del mundo y cuya, digamos, misión es única y exclusivamente juntar autoridades de competencia para buscar mejores prácticas internacionales, para buscar tendencias, para crear capacidades, etcétera. Y ese reconocimiento que me dieron a mí no es un reconocimiento solamente, no es un reconocimiento a mi persona, es un reconocimiento a la labor que ha hecho la COFESE durante mucho tiempo a nivel internacional para ser una autoridad que, digamos, es un estándar o se ve como un referente internacional en materia de competencia. Y esto creo que no es menor dada la situación en la que nos encontramos actualmente. ¿Por qué? Porque esta decisión en el que México encabece este órgano internacional se tomó en un contexto geopolítico bastante complicado, en un contexto en el que existen tensiones internacionales y se contó con el apoyo de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de la Unión Europea, de otros países de la Unión Europea, de países de Asia como de países de África. Es decir, se le está haciendo un reconocimiento a México y se le está designando a este país como para encabezar la política internacional de competencia en un contexto global bastante complicado. ¿Y por qué creo que tampoco es menor? Gracias a este intercambio constante que nosotros tenemos, es indispensable. Te voy a poner un ejemplo y creo que ya casi tenemos que irnos, pero para que nos demos una idea. Gracias a este referente que tiene México, tenemos una iniciativa conjunta con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Autoridad de Competencia de Canadá, en el cual estamos cooperando para monitorear y colaborar de manera constante de cara al Mundial de la FIFA en 2026. Es decir, es sabido y reconocidísimo que cuando existen este tipo de eventos deportivos tan grandes y tan importantes, las empresas tienden a coludirse o tienden a llevar a cabo prácticas anticompetitivas. Entonces, este reconocimiento hizo que las autoridades de competencia de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y de Canadá estemos en una colaboración y en un monitoreo constante y absoluto. Y te voy a poner otro ejemplo y con eso creo que ya se nos va a acabar el tiempo. Hace poco estábamos revisando las cifras de las concentraciones que autoriza la COFESE. Es decir, la autoridad de competencia no solamente está encargada de investigar y sancionar, tiene una función preventiva muy importante, porque cualquier transacción que supere un monto no menor de millones de pesos debe ser revisada de manera preventiva para que se pueda autorizar. Y entonces nos pusimos a revisar las cifras de concentraciones y resulta que en este año casi la mitad de las operaciones de fusiones que hemos llevado a cabo y que estamos revisando involucran a una empresa norteamericana.
ya sea como comprador o ya sea como vendedor. Entonces, en un contexto en el que tienes tal nivel de globalización y de integración económica, pero a su vez existe un contexto geopolítico bastante complicado, me parece de recalcar y de reconocer que a México se le dé este reconocimiento como líder de este grupo que junta a las autoridades de competencia para buscar una mayor cooperación internacional en materia de competencia. Pues muchísimas gracias, Andrea. La verdad, sí, después de 12 años de haber platicado de la constelación de autonomías, ahora platicamos de un nuevo esquema en el que esas autonomías vuelven a ser incorporadas y en este caso, por lo que nos dices, con resultados prometedores en materia de competencia económica. Así que bueno, por lo que a mí me toca, felicidades hasta ahora a tu equipo, a toda la COFESE, a la gestión que han llevado a cabo y mis mejores augurios para lo que sigue a esta nueva autoridad. Me toca darle la palabra y dejarle la mesa a Blanca Heredia, lo cual me da un gusto grande, para la primera mesa que tendrá como título Las bases para una nueva arquitectura institucional. Estarán con ella Alejandra Haspaniuk, que es directora ejecutiva de Oxfam México. Ale, un gustazo como siempre. Alejandra Palacios Prieto, que fue en efecto ella excomisionada presidenta de la COFESE y a quien Andrea ya le quería aventar una de las preguntas, ¿verdad? Por supuesto a Gerardo Esquivel Hernández, destacadísimo académico, economista, no solamente en distintos momentos de esta Universidad Nacional Autónoma de México, sino del Colegio de México, y a Jimena Escobedo Juárez, jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, a quien de nueva cuenta, en verdad, me da mucho gusto en lo que a mí me toca darle la bienvenida a esta universidad y a este instituto. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Ya no me acordaba de nuestro programa. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto enorme tener la responsabilidad de moderar esta mesa en este seminario tan extraordinariamente bien organizado. Realmente, tanto el fondo como la forma hablan muy bien de los y las organizadoras. Pues difícil imaginar un mejor momento y un mejor espacio para